artículo 80 del Código Penal. Ahora vamos a ver un poco los homicidios agravados por el medio o por el modo de comisión de los mismos. Así, en el inciso segundo del Código Penal se habla con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso. El ensañamiento implica aumentar deliberadamente, de manera innecesaria, los padecimientos de la víctima. Queda definido en consecuencia el ensañamiento como una especie o indicio de perversidad o de peligrosidad, exponiendo, en este caso, el maestro Carrara, en su obra Programa de Derecho Criminal, los caracteres que distinguen a esta circunstancia agravante, consistente en dos clases. Uno material, en el cual se produce en la víctima sufrimientos mayores que los necesarios para matar, y el otro intencional, que requiere una intención ideológicamente distinta de la mera intención de producir la muerte. Hay entonces dos objetividades ideológicas diferentes, la constituida por el fin de hacer morir y la constituida con el fin de hacer sufrir. Ni el número de heridas ni la barbarie evidenciada por el imputado o autor permite tener por acreditada la comisión del delito de homicidio con ensañamiento, lo que puede deducirse cuando, pese al número de puñaladas, el acontecimiento ocurre rápidamente, lo cual demuestra que no fue con la intención deliberada de aumentar o prolongar el sufrimiento, ya que no siempre la multiplicidad de golpes o heridas implica ensañamiento, sino que lo será cuando la pluralidad se dirija a aumentar el dolor para deleitarse con su prolongada agonía, debiendo tales actos tener lugar antes de la muerte, pues luego de esta ya no es posible que la víctima padezca. La segunda cuestión es el de la alevosía, que es una forma de cometer homicidio por la cual el agente oculta el ánimo hostil, simulando amistad o disimulando enemistad, o quien esconde físicamente su persona a los medios empleados con el propósito de colocar a la víctima en un estado de indefensión. Objetivamente, la alevosía exige una víctima que no esté en condiciones de defenderse o una agresión no advertida por la víctima capaz y en condiciones de hacerlo, pero subjetivamente, que es donde reside su esencia, la alevosía exige una acción preordenada para matar sin peligro para la persona del autor, proveniente de la reacción de la víctima o de un tercero. Se ha creado un concepto de alevosía que se nutre de ambos componentes, requiriéndose entonces no solo la ocultación de la intención homicida por parte del sujeto activo, sino que también podrá configurar un homicidio calificado por alevosía el ocultamiento de la propia agresión, tomando desprevenida a la víctima de acuerdo a las circunstancias particulares del momento y a la ocasión. El homicidio alevoso se configura entonces como modo insidioso de comisión delictiva, caracterizado por el ocultamiento de la intención de matar y la circunstancia de procurarse el autor un estado de indefensión de la víctima, para poder obrar sin riesgo alguno para su persona. Esto es conforme a la opinión del doctor Alejandro Taza en el trabajo que publicaron la ley en el año 2007 sobre el homicidio cometido con alevosía. Esta forma de actuar sobre seguro puede abarcar tanto a la víctima como a un tercero, y es por ello que se sostuvo que el actuar sin riesgos y sobre seguro, que exige la modalidad calificada del homicidio que contempla el artículo 80, inciso 2 del Código Penal, no se agota en la imposibilidad de la víctima, sino que debe contemplar idéntica imposibilidad de parte de terceros. Lo que debe destacarse en estos casos es que tanto la falta de peligro para el autor como la indefensión de la víctima
deben constituir la condición subjetiva del ataque. Si no se dan esos supuestos, no podríamos estar hablando de dicha agravante. Teniendo presente entonces las circunstancias que informan el modo de comisión de este delito, no hay duda alguna de que solo es compatible con el denominado dolo directo, no siendo posible su comisión a título de dolo eventual. Veneno u otro procedimiento insidioso, también dice la norma. Entonces el uso de veneno siempre se reprimió con la máxima severidad por la insidia que exterioriza un hecho semejante. Este medio para matar importa una actitud artera, pues con ella se explota la confianza de la víctima que cae indefensa. El veneno puede ser considerado como toda sustancia tóxica que, puesta en contacto con los órganos del ser humano, es capaz de determinar por su propia naturaleza y bajo ciertas condiciones fenómenos químicos y fisiológicos anormales, incompatibles con la salud y la vida. El veneno, para que pueda configurarse esta agravante, debe ser suministrado en forma insidiosa, vale decir, de manera traicionera, oculta. Es decir, que debe haber una ocultación, abuso de esa confianza o disimulando la intención homicida del autor. La víctima se ve así sorprendida por el desconocimiento de la actitud del sujeto activo. La misma norma luego agrega, ¿no es cierto?, como agravante, dice, u otro procedimiento insidioso. La insidia es acechanza, engaño o emboscada. La reforma operada en el ordinario análisis permite formular la siguiente interpretación: la muerte provocada por sustancias químicas, vegetales, etc., configuran el homicidio por medio de veneno. En cambio, las otras sustancias no calificadas como veneno, como el vidrio molido, alfileres, etc., importan otro procedimiento insidioso. Teniendo en consideración que existe además una ocultación material del hecho criminoso y una actitud subjetiva especial por parte del sujeto activo, entendemos que solo es compatible el dolo directo en esta modalidad delictiva. El inciso tercero habla de por precio o promesa remuneratoria. En ese caso vamos a tomar un poco la expresión de un jurista español, José Marcos Gutiérrez, ¿no es cierto?, en su libro Práctica Criminal de España, que dice que se da el nombre de asesinos a los que matan por algún interés o por algo que le dan, sea dinero, alhajas o protección para seguir o conseguir algún acomodo. Se trata entonces del típico asesinato, o sea, el que se comete por orden y cuenta ajena. Por precio debe interpretarse tanto dinero que se paga como cualquier otra ventaja que sea apreciable económicamente. El homicidio es calificado tanto para el que da o promete recompensa como por el que la recibe. Podríamos decir que es un delito de doble vía. Es evidente que la mayor peligrosidad que presenta el sujeto activo se basa en el móvil que lo impulsa a delinquir. Por ello, si pese a haber percibido un pago por su acción, volitivamente se haya inspirado en otros motivos, sino por aquel agravante, de este inciso no podría ni resultaría ser aplicable a este supuesto. Siendo que se trata de un móvil que inspira y condiciona la actuación del sujeto activo, el dolo directo es la única forma posible de comisión de este delito agravado. Llegamos así al inciso 4, ¿no es cierto?, donde habla del homicidio por placer u odio. En este caso se refiere a los móviles, o sea, responde a la pregunta ¿por qué se mata?, expresando por placer, por codicia, por odio racial o religioso. El inciso 4 dice entonces por placer, codicia, odio racial, religioso, de género, o a la orientación sexual, identidad de género o a su expresión. Si bien va a ser objeto de desarrollo posterior, como regla mnemónica, cuando ustedes en el análisis de una situación fáctica conflictiva
sobre todo en materia de homicidio, ven que aparecen, ¿no es cierto?, las preposiciones por o para, tengan casi la certeza de que están en presencia de un homicidio agravado. En este caso, fíjense que estamos hablando por odio, por placer, etc. Entonces, el placer reemplaza a la muerte que se daba por impulso de perversidad brutal. Quien mata por placer, mata por gusto, o mejor dicho, porque le gusta la muerte del tercero. Quien así actúa, goza con la muerte del otro. Se procede de tal modo por la sola satisfacción que ello causa, aun haciéndolo en forma fría, serena, reflexiva y hasta calculadora, puesto que quienes delinquen de tal modo no matan solamente para perpetrar, ocultar otro delito o para lograr su impunidad, sino que simplemente delinquen y antes de abandonar la escena del crimen, matan como dejando su sello de sangre en el lugar. Ustedes lo pueden profundizar a esto leyendo, ¿no es cierto?, un trabajo de homicidio por placer de Durán y Poggi, obrante, ¿no es cierto?, en el Digesto Jurídico 2004-2. Codicia es un elemento subjetivo que va más allá del ánimo de lucro. Codicia tiene la acepción de un apetito desordenado de riquezas y se trata de una circunstancia agravante que es el género, el cual comprende la especie por precio o promesa remuneratoria, pues en ambos casos hay un ánimo de lucro. A diferencia del que mata por precio, no existe aquí un pacto dinerario, porque nadie paga al autor que obra por codicia. En el ejemplo del que mata para heredar, inspira a la acción un beneficio futuro. También obra con codicia quien se propone retener indebidamente una cosa o quien intenta liberarse de una carga económica, obligación de mantener o pasar alimentos. Con la sistemática también se incorpora por odio racial o religioso. La infracción importa un acto cometido por móviles eminentemente discriminatorios, sean raciales, religiosos, etc. El odio está representado por la aversión que el sujeto siente por una persona o por un grupo de personas, motivado por la pertenencia de esa persona a una religión determinada o por ser de una raza diferente de la cual el autor siente desprecio. La agravante se funda en la mayor perversidad del autor y en el gran peligro social que representa un homicidio inspirado por tales motivos. Al desprecio a la vida en sí misma se le suma el menosprecio a una condición natural, la raza o la adopción de determinadas creencias religiosas o credo. También como motivación del odio se encuentra inspirado en el género. El mismo se refiere al género sexual, es decir, aquel que se comete contra alguien en razón de pertenecer al género femenino o al género masculino. También se incluye actualmente a quien mata por odio a la orientación sexual de la víctima, esto es quien posee orientaciones homosexuales, bisexuales o inclusive heterosexuales. Esa orientación es definida como la atracción emocional, afectiva y sexual de una persona hacia otra persona de diferente o del mismo sexo, como también la práctica de las relaciones íntimas de ellas derivadas. El autor mata por desprecio a la orientación sexual escogida o vivenciada por la víctima. En los casos de homicidio por odio a la identidad de género, el autor mata a otra persona porque odia la elección de identidad sexual elegida por la víctima. En estos supuestos se configura el delito cuando la gente mata a quien siendo hombre se ha convertido legal e informalmente en mujer, o a quien siendo mujer ha decidido ser hombre y en tales casos se haya o no modificado la apariencia corporal o su función a través de la utilización de medicamentos u otros medios farmacológicos, quirúrgicos o de cualquier índole, siempre que lo haya hecho voluntaria y libremente. Por último, se agrega como motivo determinante de la agravación delictiva del homicidio
cuando se mata por odio a la expresión de esa identidad de género. La hipótesis es la de quien, sin haber cambiado de género sexual o de haberse transformado en la clase del sexo opuesto, mantiene su pertenencia a determinado género, ya sea femenino o masculino, pero se expresa como si perteneciera al contrario, para decir el hombre que se expresa como mujer y la mujer que se expresa como el hombre. Aquí podrían entonces quedar comprendidos los supuestos de víctima que siempre los hombres se visten como mujer o hablan como tal, o viceversa, travestismo y el caso de transformismo. Resta agregar que todas estas hipótesis constituyen la razón de ser del homicidio, ya que inspiran al sujeto activo a actuar de tal modo. Por eso, siendo el móvil el elemento que produce su agravación, el dolo directo es el único modo posible desde la perspectiva del tipo subjetivo. Brevemente seguiremos con los homicidios calificados. Gracias.